Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en La Silla Rota. Le damos la más cordial bienvenida. Y no sé si a ustedes les pasa que existe la percepción de que pagamos muchos impuestos y los servicios que el gobierno nos da pues no son del todo buenos, particularmente en temas como la seguridad, en temas como la infraestructura. Y de eso vamos a hablar esta noche, un tema complicado que es sobre la reforma hacendaria, y para eso tenemos un invitado de lujo, el doctor Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por permitirme estar con usted. Al contrario, doctor. Cuéntenos, ¿cómo recauda el gobierno? ¿Cuánto recauda el gobierno de impuestos? Bueno, en realidad la hacienda pública sí está en un grave problema, porque por un lado la recaudación es baja y por el otro lado los compromisos que tiene el Estado hacia adelante son muy elevados. ¿Qué es baja? Baja es que estamos hablando de 11-12% del PIB, una buena parte de eso viene de la renta petrolera y también del endeudamiento externo, que sí estamos teniendo, y por el otro lado estamos cada vez comprometiéndonos con más gastos, muchos de ellos muy loables, como por ejemplo la educación media superior, por ejemplo, que sea gratuita para todos, que sea obligatoria, pero normalmente no hay una contrapartida, la ley de víctimas recientemente, no hay una contrapartida presupuestal que la pueda soportar. Digamos que la cobija no alcanza, pues digamos que de alguna manera coloquial. Como que crece la cama y la cobija sigue igual. Sigue igual. También hay mucha gente que no paga impuestos. Además tenemos una fuerte elusión fiscal, es decir, gente que le da la vuelta para pagar los impuestos que debería de pagar. Hay regímenes especiales importantes. Privilegios, tanto a nivel personal, pero también de empresas, de grupos económicos incluso. Y finalmente, bueno, pues ciertamente no hay un privilegio importante en el pago del IVA a lo que es tan discutido, que son los alimentos y las medicinas, por ejemplo. Las gasolinas. Las gasolinas sí pagan impuestos, podrían pagar muchos más impuestos. De cualquier manera, el subsidio que está otorgando ahí el gobierno es muy elevado. Y también lo ve uno todos los días en los recibos de energía eléctrica. Uno diría pues, que hay ahí un subsidio, y pues eso desde luego merma lo que es la fortaleza de la hacienda pública en el país. Doctor, también hay muchas empresas grandes con una gran capacidad, inclusive monopolios, que no pagan lo que deberían de pagar. Hay maneras dentro de la ley, y por eso es que la ley hay que cambiarla, en donde le dan la vuelta o donde pueden pasar en el tiempo, es decir, alargar en el tiempo su pago de impuestos, y efectivamente uno pensaría que deberían estar pagando más. Ahí, digamos, hay sobre todo sectores privilegiados que no pagan impuestos y que deberían de integrarse a todos los mexicanos y a todas las empresas. Todo este dinero que capta el gobierno para cumplir sus compromisos, ¿quiénes son los que están sosteniendo, digamos, este esfuerzo? Bueno, desde luego los que llaman causantes cautivos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas es, digamos, el componente más importante del impuesto sobre la renta. En el impuesto al valor agregado, también ahí la mayor parte de la recaudación del valor agregado está en la población que consume más, por obvias razones, entre más consumes, más pagas, y eso también está cargado hacia las personas que tienen mayores ingresos. Pero al mismo tiempo hay sectores completos que tienen recursos que no están siendo afectados por nuestra carga impositiva, y al mismo tiempo hay muchos grupos de la población con bajos ingresos o medianos ingresos, no necesariamente solamente bajos, medianos ingresos, que tampoco contribuyen como deberían de estar contribuyendo. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios sociales que deben de estar sufragados por esto que recauda el gobierno. Un poco lo que yo comentaba al principio. A veces hay servicios malos o ineficientes, y además incumplimientos. Totalmente, ese es el tema. Si uno quiere tener buenos servicios, tiene que tener una recaudación suficiente. Uno como ciudadano demanda buenos servicios, ya mencionaba usted algunos, pero yo me iría incluso a algunos más básicos, como por ejemplo salud, el que haya medicinas en el Seguro Social, o el que haya medicinas en el ahora Seguro Popular, por ejemplo, y que haya médicos y cosas muy elementales que no existen. Y esto, bueno, lo hemos venido estudiando muy profundamente, y vemos que la hacienda pública, tal y como está, no puede soportar las obligaciones que ya en este momento tiene el Estado que cumplir. Eso es muy grave, porque lo que significa es que no le está dando viabilidad
al Estado mexicano para su desenvolvimiento en el mediano y largo plazo, y por el otro lado también traemos un pasivo social, digamos, en donde tenemos grandes partes de la población que no están, digamos, teniendo el acceso o las oportunidades para poder salir adelante. Un país muy desigual, ¿no? Donde, digamos, arriba de la pirámide hay pocos y abajo hay muchos. Sí, ese es un tema de la desigualdad, de la exclusión social. Y está ligado a este Está tema totalmente ligado, hacendario. pero ahí vale la pena mencionar que el Estado tiene que jugar un papel fundamental. Es decir, en todos los países del mundo, por un lado el Estado recauda impuestos y por otro lado los reparte. Y en el caso de México, de por sí recaudamos no mucho, damos no muy buenos servicios, pero además los que damos o la recaudación que tenemos en cuanto al gasto, estamos beneficiando en ese gasto fundamentalmente a aquellas personas que están en los niveles más altos de ingreso, lo cual es contradictorio. Es decir, es el caso de la gasolina, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, pero no es lo único. Si me permite, es como contradictorio, es casi obsceno el tener una situación donde hay tantas carencias y al mismo tiempo el Estado que no tiene suficiente para recaudar, pero además lo que podría recaudar lo deja de hacer a través de un subsidio, justamente allá en donde la gente tendría mayor capacidad de poder contribuir. Y eso pues es completamente contradictorio y bueno, pues vemos las consecuencias de una enorme desigualdad. Eso por un lado, y por otro lado se gasta mal en muchas ocasiones. Además se gasta mal, falta mayor supervisión, mayor rendición de cuentas, sobre todo, bueno, en los tres niveles de gobierno, pero especialmente a nivel de los estados y municipios. A nivel federal se ha avanzado muchísimo más. Tenemos un instrumento que realmente antes no teníamos para el gasto social, que permite gastar mejor y que se ha ido mejorando. Y eso podríamos hablar en algún momento de lo que son los subsidios generales a todo mundo, que no importa dónde estés, y otros que se han venido focalizando, se han venido buscando exactamente a quién llegar. Ahí ha habido mucha efectividad de parte del gobierno mexicano. Así es. Bueno, pues ya ahora en el Congreso, y ustedes que hicieron un estudio muy, muy importante, muy amplio, con un grupo de especialistas de todas las corrientes económicas que tienen propuestas muy claras, pronto se va a estar discutiendo una reforma hacendaria precisamente para modificar todas estas situaciones que nos comentaba el doctor, para corregir todos los problemas que están prevaleciendo. Por cierto, hay que pedirle cuentas a sus diputados, a sus senadores, qué es lo que están aprobando, porque la información a veces no aterriza, pero de esta reforma fiscal que viene, de esta reforma hacendaria, hablaremos en el siguiente corte.